¿Cómo tener una experiencia con Jesús? ¿Cómo tener una experiencia con Jesús? ¿Cómo saber? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Tengo yo una experiencia con Jesús? ¿Lo conozco? ¿O he escuchado de Él? ¿O fui a la universidad a estudiar religión? ¿O estudié con una persona de religión? ¿O me enseñaron de religión? Vamos a estudiar la vida de una persona y Jesús, de dos personas, cómo esa persona aseguraba que conocía a Jesús, cómo Jesús trató a esa persona. ¿Ok? ¿De qué manera? Vamos a ver. Jesús conocía muy bien a esta persona llamada Pedro. Oiga bien, analicemos la vida de Pedro según la Biblia para nosotros entender que es una experiencia con Jesús. Y vamos a hacer 6 preguntas, 3 positivas y 3 negativas de lo que vamos a leer. Así que busque su Biblia, busque el libro de San Mateo, capítulo 26, y vamos a estudiar un pasaje 69 al 75. Escuche bien, analicemos pasaje por pasaje, versículo por versículo, la vida de este hombre, Pedro. ¿Ok? Vamos a leer, según San Mateo 26, la experiencia de este hombre llamado Pedro. A ver si alguien lo tiene, puede ponerse en pie, capítulo 26 y versículos 60, comenzamos con el 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del barrio. Una sirvienta se acercó y le dijo: "Tú eras uno de los que estaban con Jesús en Galilea". Pero Pedro lo negó frente a todos. Párate, pero ya no sigue leyendo. Oiga, Pedro entró donde estaban buscando a Jesús y Pedro hizo así, ¿sabe lo que es? Escurridizo. Okay. Y se sentó con las personas que estaban en contra de Jesús. Y él se mezcló para confundir a la gente, pero una, oye, lo observó, lo miró, pero tú eres uno de ellos. Lo negó. Vamos a la segunda. Más tarde, cerca de la puerta, volvió a decir: ¿quién le dijo a los que estaban por ahí? Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Oiga, más tarde, quiere decir, pasó un tiempo y Pedro era de noche, ¿saben? No había luz eléctrica, era luz a través de lámparas que usaban de gas o de había también una madera que se usaba como una resina bien fuerte y, oiga, esa madera la encendían, ¿ok? Así que allí Pedro está, cuando pasa un poquito de tiempo, otra le dice: oye, tú estabas con ellos. ¿Qué dijo Pedro? No, pero muchacha, tú estás loca. ¿Ok? Y lo negó.
Llegó la segunda vez, la tercera vez, vamos a ver. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Óigame. Pedro juró que caiga una maldición si les miento, porque no conozco a otro. Oiga lo que dijo, que me caiga una maldición si yo miento de lo que estoy diciendo. El hombre está serio lo que está diciendo, pero no está, oiga, firmemente en Jesús. Está serio en que está maldiciendo. Se está escondiendo detrás de un juramento. Y si cae una maldición allí, no. Pero no cae una maldición. Él se está escondiendo, cambiando el lenguaje, cambiando el acento. ¿Saben qué? El puertorriqueño de Estados Unidos no se puede esconder. Cuando tú dices allá, delante de otros de Centroamérica solamente, y tú dices, el cajo. Y dices, ¿tú eres puertorriqueño? Claro. A mí me han dicho, oiga, tú eres dominicano. Yo digo, ¿quién te dijo? El acento descubre, pero hay una cosa importante aparte del acento. Usted sabe que cuando uno sigue a Jesús, comienza lo que se llama la restauración. Restauración del carácter, restauración de la vida, transformación de todo. Pero este hombre negó. Llegaste al 75. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargado. No, que ya está ahí. Miren, ya Jesús se lo había profetizado. El gallo iba a cantar una sola vez y él iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces. ¡Wow! Entonces, señores, escuche bien. Cuando el gallo cantó, inmediatamente, ¿qué le vino a la mente? Lo que Jesús le había dicho. Y entonces, oiga, deja de mirar el gallo y hace así. Y se encuentra con la vista de quién? Ay. Pero Jesús le está mirando con una mirada de compasión, de ternura. Wow. 3 preguntas que yo voy a hacer, positivas y 3 negativas. Escuchen, 3 preguntas. ¿Era Pedro sincero? ¿Era sincero? Para él, ¿era sincero? Para él. Ok. Se consideraba firme, Pedro se consideraba firme. Sí. La otra. Oiga. ¿Amaba Pedro a Jesús? Sí. Vamos 3 ahora. La sinceridad de Pedro. ¿Decía que lo conocía espiritualmente? No. Ok. ¿Se conocía Pedro a sí mismo? No. Oiga esto ahora. ¿Ponía Pedro en práctica los consejos que Jesús daba? No. Entonces, mire, Pedro se consideraba sincero. Sí. Él sí. Entonces, ¿amaba? Sí. Para él lo amaba. Y él dijo una cosa muy interesante. ¿Vivía Pedro
confiado en que conocía a Jesús. Sí. Pero ¿saben? La sinceridad no quiere decir que tú conoces a Jesús. Tú puedes decir que lo amas, pero cuando está en un aprieto, ahí es que se sabe si tú amas. No es decirlo, no es decir yo amo a Jesús, pero ¿estaba dispuesto a ir a la muerte por Jesús? Otra vez, ¿estaba Pedro dispuesto? No. ¿Ah? Él decía que sí, porque eso lo dijo a Jesús. ¿Ok? Señores, las palabras hay que cogerlas con pinzas y solamente Dios sabe cuando tú eres sincera, sincero. No tienes cera, eres sincero. ¿Ok? Entonces, oiga bien, señales de que conozco a Jesús. San Mateo 27, 13 y 14. Ahí mismo, una paginita para adelante. San Mateo 13 y 14. Vamos a ver cómo es señales de que lo conozco. Vamos a ver. 13 y 14. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ok. Mire, tengo que explicarlo porque como que no lo entiendo. Oiga, Pilato se maravillaba porque Jesús le decía, Pilato le decía a Jesús, ¿no oye cuántas acusaciones contra ti? ¿Qué contestaba Jesús? Nada. Si Pedro hubiese sido sincero cuando Jesús le aconsejó y Pedro hubiera dicho, Maestro, tú me conoces, tú sabes que no estoy dispuesto todavía a morir por ti. Pero eso no fue lo que dijo. Cuando una persona conoce a Jesús, lo acusan, no se llena de coraje ni de ira. Le habla como un animal, no habla como una bestia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús es el que juzga, Jesús es el que transforma, Jesús es el que hace juicio, no soy yo. No soy yo el que voy a hacer juicio, es Él. El juicio le toca a Él. Pero cuando no lo conocemos, nos defendemos. Hablan de mí, hablo de Él. Me acusa, lo acuso, me defiendo. ¿Por qué? Simplemente porque no lo conozco. Conocer a Jesús es una experiencia que vamos a ver más adelante. Oiga bien, una vez a Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Los judíos le dijeron eso a Jesús. Wow. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Jesús? Y eso era 30 años después, que ya era mayor. Le dijeron, le estaban lanzando en la cara que Jesús era hijo de fornicación, que Jesús nació de María, que no era casada con José, y tuvieron relación sexual antes de casarse. Y eso era hijo de fornicación. Wow, cuando le tiraron ese balde de agua fría, wow. Una pregunta,
¿Se defendió? No. No, porque la falsedad no se contesta. Amén. Ok, la acusación no se contesta. Pero esto es cuando uno conoce plenamente a Jesús. Si lo conozco, entonces voy a actuar como Jesús. Pero si es una religión que yo tengo, como Pedro tenía una religión. Pedro era judío. Y ustedes saben que los judíos eran celosos. Ok. Pedro amaba su religión, pero todavía no ha conocido a su maestro. Es una experiencia de transformación. Y, ¿sabe qué? Ahora Pedro no llega al fin de la historia de Jesús y no lo conoce. Y eso era terrible para Pedro. Pero como estaba confiado en que lo conocía, ese era el problema. Confiado en que lo conocía. En sí mismo. Tremendo problema. Oiga, Pedro recibió un aviso de Jesús. ¿Saben cuál fue el aviso? Vamos a leer. Lucas 22, 31 al 34. Pedro recibió un aviso de Jesús. ¿Qué hacía Pedro cuando recibía un anuncio? Lucas 22, 31, capítulo 22, 31 al 34. Oiga, un aviso de Jesús. A ver, Rosario, no Rosario. 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para enviar a trigo, pero yo he rogado a ti que usted no falte. No una vez vuelto confirma hasta el Ok, mal. interesante, señores. Oiga, Jesús le está avisando a Pedro, le está dando un aviso, le está rogando. Mira, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Sabe lo que es? Satanás es atrevido. Te pidió y te vas a zarandear como trigo. Eso le estaba avisando que se va a hundir. De hecho, cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y era una tormenta y Pedro, todos estaban asustados, pero Pedro, maestro, si eres tú, di que yo vaya. Y Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Saben? Oigan bien, Pedro triunfó. El único hombre que ha caminado sobre el agua, Pedro. El único hombre que triunfó, que hizo lo mismo con Jesús, Pedro. Pero Pedro, oiga, no sabía que esa práctica que estaba haciendo era una práctica de lo que le iba a suceder. Que como se hundió ahí en el mar, maestro, me hago. El maestro tuvo que levantarlo para que no se hundiera. Eso era que el maestro le estaba dando una práctica, un ejemplo de lo que le iba a suceder. Y ahora, primero pasó la práctica en el mar y se hundió. Pero ahora se lo está diciendo de tú a tú. Pedro, oye,
Satanás te ha solicitado para zarandearte como trigo. Pedro hizo caso a Jesús. Hizo caso a Jesús. No hizo caso, señores. Oiga, ¿será que a veces nosotros oímos y no escuchamos? Pedro escuchó a Jesús. Primero, ¿lo escuchó? No, escúchenme otra vez. ¿Será que a veces nosotros escuchamos pero no oímos? Ahora Pedro escuchó a Jesús. Lo escuchó, señores, pero no lo oyó. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo escuchó y no lo oyó. Ustedes todos me están escuchando aquí, ¿cuánto van a salir a buscar una experiencia? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Ok? Es decir, Pedro, cuando Jesús le dice ahora, el diablo te ha solicitado para zarandearte como a trigo. Mire, yo no sé si ustedes saben lo que es el zarandeo del trigo, pero les voy a decir para que podamos entender lo que Jesús le dice a Pedro. Mire, eso es un cedazo, y entonces ahí se pone el trigo y se le va a dar, y después se le hace zarandeo, para que la paja se vaya y quede el trigo, para que el trigo solo, no con paja. Pedro está ligado con el trigo y la paja. Y como no escuchó a Jesús, no escuchó el consejo, ¿sabe? Le llegó entonces el zarandeo. Y Pedro fue, oiga, sacudido por el diablo y se dio el borderline de la perdición, ¿sabe? Por no hacerle caso a Jesús. No escuchaba los consejos de Jesús. 3 cosas, no. 6 cosas de Pedro y 6 de Jesús. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a repetirlo? 6 de Pedro y 6 de Jesús. Escuchen. Pedro recibió un aviso de Jesús, pero no hizo caso. Pedro es usado por el enemigo cuando el enemigo habló a través de Pedro y se acercó y le dijo: maestro, no, esto no te va a suceder. Oiga, Pedro en ese momento está siendo usado por el diablo. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Mucha gente lo entiende mal. Quien está usando a Pedro era el diablo. Y quien le está diciendo: quítate de mí, Satanás, Jesús le está diciendo al diablo: quítate del medio de Pedro y yo. Satanás, quítate del medio. ¿Entendieron? Ok, entonces la tercera, Pedro negó por primera vez. La cuarta, Pedro negó por cuarta vez. La segunda vez, pero la cuarta. La quinta, Pedro negó la tercera vez. 6 cosas de Pedro. Número 1, no recibió el aviso de Jesús. Número 2, es usado por el enemigo. Número 3, Pedro lo negó. 4, lo negó la segunda, lo negó la tercera y la 6. Pedro abandonó a Jesús y se fue a
Oigan esto, interesante. ¿Saben dónde corrió Pedro a llorar? Al Getsemaní. ¿Y a qué corrió a llorar y a llorar? ¿Por qué corrió a llorar y a llorar? Miserable. Se sentía el hombre más miserable. ¿Por qué? Porque negar a Jesús delante de tanta gente, negarlo, miserable. Yo que decía que moría por él, qué miserable soy. Y se daban el pecho. Pero allí en Getsemaní agonizó. Señor, esa palabra interesante. Agonizó pidiendo perdón. Agonizó allí de rodillas, tuvo su Getsemaní. ¿Saben qué? Pasó la noche allí. Wow. Como Jesús se amaneció, óigalo bien, Jesús se amaneció en Getsemaní, orando, agonizando. Pedro también agonizó en Getsemaní por lo miserable que se sentía. Pero ¿saben qué? Vienen ahora 6 cosas de Jesús. Escuchen. Número 1. A pesar de todo, Jesús lo siguió amando. A pesar de todo, que lo negara, lo siguió amando. Jesús lo reprendió con amor. Oiga, ¿cómo que se reprende? ¿Lo reprendió con qué? Con amor. Número 3. Jesús soporta que lo niegue en su cara. Con amor. Número 4. Jesús soporta que lo niegue la segunda vez. Número 5. Jesús soporta que lo niegue la quinta, no es la tercera vez, no es la quinta, la última, la número 6. Pedro lo abandonó y como quiera lo siguió amando. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es su amor? Oiga, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es su amor? Porque, ¿qué es lo que hacemos cuando una persona abandona? Sea el papá que abandona a la hija, la mamá que abandona al hijo, la esposa que abandona al esposo. ¿Qué es lo que hacemos? Si me abandono, pues abandono. Jesús no trabaja así. Busca Primera de Corintios. Vamos a ver cómo que Jesús trabaja y quiere que trabajemos nosotros. 1 Corintios 13. ¿Cómo trabaja Jesús y cómo quiere trabajar en mí? 1 Corintios 13. 13. ¿Cómo Jesús quiere, óigalo, que yo sea, cómo Él es conmigo y cómo Él quiere que yo sea? ¿Ok? 13. Vamos a ver. Comenzamos con el 1. 13:1. Doctor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Ok, oiga bien. Vamos ahora en todos los versículos, vamos a cambiar las palabras y me lo va a leer de la siguiente manera. Oiga, me va a leer así. Si yo hablase lengua humanas y angelical y no tengo a Jesús, así que lo va a leer ahora. Vamos a ver. A cada uno que va a leer, donde dice amor va a poner Jesús. Ok.
Ahora, yo pudiera hablar en lenguas humanas y de los ángeles, pero no amara, no, no a Jesús, cambia, pero no a exacto, Jesús. exacto. Si no tengo a Jesús, Si no tengo a Jesús, yo solo sería un metal ruidoso, un zúngalo que resuena. ok, miren señores, oiga, Pedro era un metal que resonaba, hablaba duro, era un líder y era el que más fuerte hablaba. Sin Jesús, señores, somos un metal. Sin Jesús puedo predicar, puedo cantar, puedo tocar el piano, puedo hacer que se vea que soy un líder, pero sin Jesús soy un metal, hago ruido. El piano sería un ruido, la predicación sería un ruido, el canto sería un ruido. Sin Jesús la vida no tiene sentido. Vamos al 2, pero ya sabe el secreto. Vamos a ver. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Jesús, nada soy. Ok, muy bien, muy bien. Oiga bien, oiga, puedo ser teólogo, puedo ser el teólogo más grande de Puerto Rico y del mundo y explicar toda la profecía. Y la gente venir mucha gente a escucharme porque soy sabio, sé explicar detalladamente la profecía. Pero eso no quiere decir nada, señores. Es Jesús la clave. Que Jesús transforme tu vida, que Jesús cambie tu vida, que Jesús cambie tu carácter, tu lengua, tu apetito, tu paladar, tus ojos, tu vida, tu todo. Esa es la clave. Si solamente tengo la religión, el teólogo más grande de Puerto Rico o del mundo y no conozco la persona que es el centro de la profecía, voy a hacer mucho ruido. ¿Me van entendiendo? Sí, amén. Ok, vamos a ver, Juanita. La clave ya la saben. El 3. 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Cristo, de nada me sirve. Óigame, ahora yo puedo ser el número 1 que tenga un ministerio para ayudar a los extranjeros, a los pobres, para ayudar a la gente. ¿Saben qué? Eso lo hace mucha gente. ¿Saben? Yo conocí una persona atea, pero una persona bondadosa, una persona que comparte, pero no cree en Cristo. En otras palabras, las obras sin Cristo No son nada. no dicen nada. A la gente sí, ayudar a la gente sí. Y decir, tremendo, esa persona es tremenda. Pero si no tengo a Cristo que me impele, que me impulsa, que me lleva a compartir, amar, ayudar, pues no tengo nada. Vamos al otro. Jesucristo es sufrido, es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ok, oiga, señores, oiga, si tengo a Cristo, que es el amor, dice que no se enoja, Oiga, que no se... ¿Saben que Jesús se molestaba? Pero no era una molestia que le dominaba, era cuando veía la injusticia
Eso molesta cuando la injusticia. ¿Ok? Y también Jesús se enojaba cuando veía esa injusticia. ¿Ok? Pero no era un enojo con una persona, pero así, si la cojo la como pedazo, no es enojo, no. ¿Ok? En otras palabras, Jesús es el amor. ¿Ok? Y el amor es una persona. Y la persona, Jesús, es la que necesito que Pedro andaba con él y no lo tenía. Pedro hablaba con él y no lo tenía. Pedro era fanático de Jesús y no lo tenía. Pero el amor de Jesús, oiga, por los errores de Pedro, el amor de Jesús era un imán, así le hizo así, y Pedro se encontró con Jesús. ¿Sabe que Jesús quiere encontrarse contigo? Lo sabía. Yo quisiera que cantáramos este himno.